Vamos a dar inicio con este seminario que se llama Lectura de la Carta Astral Natal. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión ENVIC e Industria 4.0, representante de la empresa Globus Biogestión. Para empezar, voy a dar unas consideraciones generales acerca de lo que es la astrología, los signos zodiacales y este tipo de cosas. Primero vamos a empezar por los signos zodiacales. Entonces aquí tengo una imagen abajo a la derecha, dándole continuidad al seminario anterior, pues en este vamos a hacer profundización en ello. Recordemos que los 12 signos zodiacales se dividen en 4 elementos, que respectivamente, voy a cambiar aquí el mouse, ponerlo como puntero láser, listo. Respectivamente acá entonces tenemos los signos de fuego, que serían Aries, Leo y Sagitario. Tenemos los signos de tierra, que serían Capricornio, Tauro y Virgo. Tenemos los signos aire, que serían Libra, Acuario y Géminis. Y tenemos los signos de agua, que serían Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, en una primera categorización, los 12 signos zodiacales van a definirse como unos que son, digamos, más extrovertidos, más volátiles, más sociables, que serían los signos de fuego y aire. Y van a haber otros signos que son de pronto más aterrizados, más concretos, más orientados hacia los objetivos, que son los de tierra y agua. Pero entonces vamos a hacer también una caracterización por cada uno de ellos. Los signos de fuego están dados hacia la vitalidad, hacia el optimismo, hacia la energía, hacia el dinamismo, a ser muy activos. Los signos de tierra están muy dados hacia la parte material. No estoy diciendo que los de tierra sean materialistas, estoy diciendo más bien que su mundo real es el mundo físico, quiere decir que son personas muy dadas, por ejemplo, hacia el trabajo, hacia la disciplina, hacia conseguir dinero, hacia comprar cosas, digamos, los signos de tierra se sienten muy cómodos comprando vivienda, comprando transporte, digamos, un signo tierra se puede sentir muy bien comprándose una moto, un carro, este tipo de cosas, y pues son personas que manifiestan su amor digamos, a través de los detalles físicos. Entonces, no, mira, te tengo una chocolatinita, te invito a tal cosa, así son los signos de tierra. Por otro lado, tenemos los signos de aire. Eh, que representan las relaciones, las ideas, la comunicación, donde pues estos signos de aire pues se caracterizan por ser muy, muy creativos, eh, tienen muy buenas ideas y al contrario de los de signo tierra pues viven en el mundo del pensamiento, es decir que para las personas de signos aire, eh, las ideas pues adquieren una relevancia importante, como que sus pensamientos se convierten en ese mundo real para estas personas. Tenemos también los signos de agua, en los cuales específicamente viven las emociones de una manera muy intensa. Les gusta relacionarse con las personas, pero no de manera superficial, como podría ser más un signo fuego, sino de una manera más profunda. Pueden llegar a ser melancólicos, sus emociones pues son muy intensas, muy vívidas, lo que pues puede llevarles a tener gran empatía con las otras personas, pero pues al mismo tiempo a veces esas emociones pueden, pues pueden jugar en contra, ¿no? Asimismo, tenemos otra categorización que es por la forma que adquiere esa energía. Vamos a decir que los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, son formas de energía. ¿Qué son formas de energía? La energía son ondas. Entonces, esas ondas pueden tomar esas 4 formas, forma de fuego, forma de tierra, forma de aire y forma de agua. Pero también, digamos, hay una manera en que esas energías se transmutan, esas energías en cómo se transfieren, cómo se disipan a través de los medios. Y entonces ahí da otra clasificación que serían como cardinales, fijos y mutables. Las energías cardinales son como una flecha, hagan de cuenta. Son energías que la persona dispara hacia un objetivo o hacia otra persona. Es decir, que las personas cardinales a veces pueden llegar a ser intimidantes. De ahí tendríamos por el lado horizontal, digamos, a los signos de Aries, Capricornio, Libra y Cáncer.
Por otro lado, vamos a tener las energías fijas que se manifiestan más bien como un núcleo concentrado que irradian su energía alrededor. Son personas un poco más estables que las cardinales, más tranquilas, más serenas, donde vamos a tener a Leo, Tauro, Acuario y Escorpio. Y finalmente, entonces, vamos a tener las energías mutables, que por el contrario son energías que no afectan al entorno como las cardinales, sino que se dejan afectar por el entorno. Sin embargo, la característica que tienen las energías mutables es que tienen gran adaptación, son energías que precisamente se pueden mutar, que pueden, ante una perturbación, pueden adaptarse. Y ahí tendríamos a Sagitario, a Virgo, a Géminis y a Piscis. Entonces, en un primer ejercicio, la idea es que pues como en este seminario lo que yo quiero es que te conozcas mucho, entonces vas a pensar primero cuál es tu signo zodiacal y después vas a pensar si cuál es el elemento que te rige y qué tipo de energía tienes. Con eso pues ya podemos ir haciendo una conversación ahorita, más adelante. Otra cosa que es importante en la carta astral natal, aparte de los signos, son los planetas. Resulta que la carta astral natal tiene una característica y es que muestra cómo estaban alineados los planetas en el momento en que tú naciste. Entonces, vamos a tener los planetas siguientes. En la carta astral natal, pues entonces nosotros vamos a tener como núcleo a la Tierra, sin decir que es que está afectando las leyes de la física y cómo así que la Tierra es el centro si el centro del sistema solar es el Sol. Lo que vamos a decir es que miramos en la Tierra como el centro y alrededor el cómo se están moviendo los otros planetas como si la Tierra fuera el eje, pero obviamente pues se sigue respetando la parte física de que el Sol es el centro. ¿Qué va a representar cada uno de los planetas? En este caso el Sol y la Luna se van a ver como planetas. El Sol es la motivación, el Sol es lo que te hace levantar cada mañana. Es esa fortaleza, eso que hace que tú vivas intensamente cada día, esa motivación. La luna es la parte de la satisfacción con el yo interno que te hace sentir bien internamente. Digamos que el sol es más extrovertido y la luna es más introvertida, es más dada hacia el interior de la persona. Por otro lado, tenemos a Mercurio, que es la racionalidad, es la parte del pensamiento de las ideas concretas, la parte de cómo se organiza el pensamiento. Tenemos a Venus, que son las relaciones con las otras personas, las relaciones de amistad, de comunicación, laborales, etcétera. Tenemos a Marte, que es la firmeza, la parte también de las relaciones, pero pasionales. Tenemos al planeta Júpiter, que son las oportunidades, que son los campos en los que se te van a presentar a lo largo de la vida mayor cantidad de oportunidades y que tienes que aprovechar. Tenemos a Saturno, que representa la prudencia, en qué aspectos deberías tener pues mayor consideración, ser más reflexivo, reflexiva, etcétera, para evitar que pues acontezcan cosas negativas en tu vida. Y tenemos a los planetas de Urano, Neptuno y Plutón que representan respectivamente Urano a la creatividad, pero a veces también a la rebeldía, Neptuno a la parte de el querer pertenecer a algo más grande que mi propia vida, o sea, la parte de la trascendencia, y Plutón que es el aprendizaje, las experiencias, cómo nos van haciendo evolucionar. Si te das cuenta, esta tabla la puse de tres colores. ¿Por qué? Lo que está en rojo, o sea, desde Sol hasta Marte, van a ser los que se llaman los planetas personales. Esos planetas personales tienen por sus órbitas giros más rápidos a lo largo de la vida de una persona, lo que puede marcar tanto su tiempo de nacimiento como los futuros comportamientos, pues a lo largo de cómo esos planetas van cambiando de posición en su vida. Estos planetas personales son los que tienen mayor incidencia en los rasgos de una persona. Recordemos que cada signo zodiacal tiene un planeta regente, entonces vamos a decir que tradicionalmente estos son los planetas regentes de los distintos signos. Por otro lado, tenemos entonces los planetas eh,
ya no tan de carácter personal, que son como un puente, que serían Júpiter y Saturno, los cuales a lo largo de la vida de una persona van a variar menos veces, en donde pues ya le vamos a dar paso a los planetas no personales, ya son planetas que se consideran para las masas, que tenemos los nuevos, que serían Urano, Neptuno y Plutón. Estos se dicen que son para las masas, porque pues son planetas que sus órbitas se demoran más tiempo a lo largo de la vida de una persona, entonces digamos como que no van a marcar rasgos tan personales. ¿A qué me refiero por planetas para las masas? Por ejemplo, las características de la generación X, de los millennials y por ejemplo hoy en día de los centennials, van marcados por estos tres planetas. Entonces ahí es donde vamos a ver que pueden funcionar para generaciones más que para personas, por eso se consideran más de las masas. ¿Qué sucede? Que pues vamos a tener, como te había indicado, que cada signo va a tener un planeta regente. Digamos, en la astrología moderna, pues esos planetas regentes van a involucrar también estos de las masas, con lo cual lo vamos a ver acá. Por ejemplo, signo, su planeta regente es Marte; Tauro, su planeta regente es Venus; Géminis, su planeta regente es Mercurio; Cáncer, la Luna; para Leo, el Sol; para Virgo, Mercurio; para Libra, Venus; para Escorpio, Plutón; para Sagitario, Júpiter; para Capricornio, Saturno; para Acuario, Urano; y para Piscis, Neptuno. Pero vamos a ver que hay algunos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, para Géminis el planeta regente es Mercurio y para Virgo también es Mercurio. Y el otro que se repite es Venus, que está para Libra y está para Tauro. Hay entonces unos signos que te decía que eh, tienen planetas de los masivos, de los que tienen órbitas más largas, como planeta regente, que sería Escorpio con Plutón, tendríamos Acuario con Urano y a Piscis con Neptuno. ¿Listo? Entonces, pues aquí vamos a ver la configuración inicial de la carta astral. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la carta astral se divide en 12 casas. ¿Qué son las casas? Las casas son, eh, digamos, cuando los planetas, cuando están girando alrededor del Sol, se orientan hacia esas constelaciones. Digamos, por ejemplo, el Sol puede estar acá en un punto, quiere decir que cuando tú naciste, el Sol tenía una cara mirando hacia la Tierra, que sería el centro, y la otra cara entonces la tenía mirando hacia la constelación de Aries. Entonces ahí se dice que el Sol está en la casa de Aries. Entonces vamos a ver que cada signo zodiacal se divide en 30 grados, digamos, desde su inicio hasta su finalización, donde respectivamente vamos a tener el siguiente orden. Este signo que ves acá vendría a ser la primera casa, que es la de Aries. Acá vendría la segunda casa, que es la de Tauro. Aquí vendría la tercera casa, que es la de Géminis. Aquí vendría la cuarta casa, que es la de Cáncer. Tendríamos la quinta casa, que sería la de Leo; tendríamos la sexta casa, que sería la de Virgo; tendríamos la séptima casa, que sería la de Libra; tendríamos la octava casa, que sería la de Escorpio; tendríamos la novena casa, que es la de Sagitario; tendríamos la décima casa, que es la de Capricornio; tendríamos la onceava casa, que es la de Acuario; y tendríamos la doceava casa, que sería la de Piscis. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, quiero que tomes apunte de lo siguiente. ¿Cuál es tu signo? ¿Qué tipo de energía tienes? Bueno, ¿cuál es tu elemento? ¿Qué tipo de energía tienes? Y ahora agrégale cuál es tu planeta regente. Porque resulta que ese planeta regente pues va a ser importante a la hora de leer tu carta astral natal. ¿Qué más podemos ver aquí, digamos, en esta carta astral, aparte de las 12 casas y los ángulos que la separan? Resulta que toda carta astral va a tomar como punto de partida la primera casa, que es la de Aries. Entonces, tal vez tú has escuchado que dependiendo del lugar que naciste y de la hora específica, aparte de tu signo solar, que es el que dura de un mes a otro, vas a tener un ascendente.
Ese ascendente se calcula como esa constelación que en el horizonte es como si trazaras una línea recta del lugar donde tú naciste y a la hora donde tú naciste. Si tú miraras hacia ese horizonte, a esa línea recta del lugar donde tú naciste, ¿cuál constelación es la que estaría saliendo por el horizonte en el planeta Tierra? Eso es lo que va a dar tu ascendente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el signo solar es lo que va a marcar tu personalidad, tu carácter, tus rasgos, y el ascendente va a marcar el cómo te ven las otras personas. O sea que es como la parte que te exterioriza, como esa máscara que tú tienes que combina esa manera de ser interna que está dada por tu signo solar respecto a cómo te ven las otras personas. Por otro lado, vamos a tener aquí, por ejemplo, viéndolo aquí entre Sagitario y Capricornio, la casa 10, que esta se denomina el medio cielo. El medio cielo es otro punto importante en la lectura de la carta astral, con lo cual pues podríamos partir en 4 cuadrantes esa carta astral. Contrario, digamos aquí cuando tenemos el ascendente, el descendente, tenemos el medio cielo, entonces acá tenemos el fondo cielo, que sería el opuesto a ese 10. Las casas de los signos zodiacales se dividen en angular, sucedente y cadente. ¿Qué vamos a decir? Que cuando los planetas se encuentran en una casa angular van a tener mayor influencia que en una casa sucedente, y cuando los planetas están en una casa sucedente van a tener mayor influencia que en una casa cadente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que las casas se van dividiendo de a tres en triángulos en angular, sucedente y cadente. Por ejemplo, Aries sería angular, Tauro sería sucedente y Géminis sería cadente. Cáncer sería angular, Leo sería sucedente y Virgo sería cadente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuál es el significado de cada una de las casas, ya sabiendo pues cuál es el signo que la rige. La primera casa, regida por Aries, va a hablar de la identidad, la personalidad, la apariencia y la vida. ¿Qué quiere decir? Que va a marcar el planeta que esté ahí, el cómo nació ese yo, qué cualidades predeterminadas o innatas tendría esa persona en esa vida. Habla de predisposiciones con las cuales pues una persona no tendría como que luchar tanto, sino que ya tiene esas habilidades, hablamos de esos dones, etcétera, que pueda tener esa persona. En la casa 2, que sería la de Tauro, entonces vamos a tener las posesiones y las riquezas. Es toda la parte del aspecto material, el aspecto económico, financiero de esa persona. La casa 3, que está regida por Géminis, es la del aprendizaje y comunicación, pero también es la casa de los hermanos. Precisamente Géminis son los hermanos, es la fraternidad. O sea que ahí también está mucho la parte de los amigos. En la casa 4, regida por Cáncer, entonces vamos a tener todo lo relacionado a la familia, al hogar y a las raíces. Es decir, esta se dice que es la casa del padre, es la casa de qué tan hogareña es una persona, por ejemplo, se puede ver eso ahí. En la casa quinta tenemos la casa del hijo, que es la de Leo, que es toda la parte de la diversión. Por eso dice amor, placer, ocio y creatividad. Todo lo que es lo divertido, ese matiz que le pueda dar, digamos, una persona en su vida en ese aspecto. La casa 6, mediada por Virgo, es toda la parte del trabajo y la salud. ¿Qué predisposición, por ejemplo, puede haber a tener estrés laboral? A que esa persona, digamos, se acueste pensando en terminar su día laboral, ¿no? En qué pasó con esas cosas pendientes que dejó y ese tipo de cosas. Y el trabajo acá se ve más bien es como esa recompensa, esa orientación hacia los objetivos, etcétera, que puede tener esa persona. La casa 7, mediada por Libra, entonces va a ser la de la pareja y los negocios. Por ejemplo,
todo lo que sería las relaciones de matrimonio. Acá en la casa 7 uno puede ver, por ejemplo, qué predisposición tiene una persona a casarse o a emprender nuevos negocios, de pronto a ser independiente, ¿no? A no ser un trabajador, sino a tener de pronto una empresa propia. La casa 8 que estaría mediada por Escorpio, está la parte de muerte, sexualidad y salud mental. Sucede que las personas Escorpio, al ser tan emotivas, esa casa 8 pues marca precisamente la salud mental en términos de las emociones. Entonces, dependiendo los planetas que en tu nacimiento estén ahí, va a mostrar la predisposición hacia de pronto ciertas emociones que te pueden dominar, con las que debes tener mucho cuidado, ¿no? En la casa 9, que estaría mediada por Sagitario, tenemos toda la parte de viajes, educación y espiritualidad. Estos viajes acá se ven es más en el sentido de viajes espirituales, de encontrar el sentido de la existencia, de encontrarse a sí mismo, de mirar ese verdadero yo, hacia dónde es que va. La casa 10, que está mediada por Capricornio, es toda la parte de carrera y roles públicos. Por ejemplo, ahí podría darse las orientaciones artísticas, matemáticas, etcétera, de las personas. Tiene que ver mucho precisamente como con esos campos laborales que podrían darle éxito a una persona o no. Digamos, a qué sería más afín con eso. La casa 11 que está mediada por Acuario, es la de los amigos y la comunidad, pero también es la parte de las comunicaciones, de la creatividad, de dónde podrían explotarse, digamos, ciertas oportunidades en la vida respecto a cómo podría uno asociarse con esas personas para encontrar, digamos, alianzas benéficas o no. También la parte de la comunidad en la casa 11 habla de qué tan altruista o no puede ser una persona. Pues digamos, esa persona puede orientarse hacia el altruismo y ayudar a la comunidad, o más bien a ser egoísta, egocéntrica y encerrarse hacia el yo mismo. Y tenemos pues entonces la casa 12 mediada por Piscis, que habla de los secretos, la pérdida y la reclusión. Habla precisamente como de cuando una persona, por ejemplo, se siente fracasada, dependiendo de los planetas que tenga en la casa 12, cuando esa persona siente ese fracaso, eso, hacia dónde se recluye, hacia dónde se encierra, habla de la parte del encerramiento, de cuando yo no quiero saber del mundo, eh, qué actitudes tomo, qué me hace sentir en mayor confort, cuál es mi lugar feliz al que yo quiero huir siempre. Entonces, ahí pues tendríamos lo de las 12 casas. No sé si de pronto hay preguntas hasta este momento. Voy a parar por aquí, por este lado. Piedad, ¿quieres participar? ¿Cómo estás, Piedad? Cuenta. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. No, pues sí, lo que tú comentabas, yo ya tengo identificado, yo soy Libra, planeta Júpiter, ¿sí? Ok, vamos a ver. Eh, Libra, pero lo que planeta no, Venus. Tu planeta es Venus. es Libra, Venus, Venus. Venus, Venus es el Venus, planeta de las relaciones, ¿listo? Relaciones con las sí. personas. Y Y al ascendente, eso sí no me quedó claro. por la hora lo vamos a sacar. Todavía no podemos sacar el ascendente porque vamos a utilizar una aplicación que nos va a ayudar a sacarlo. Pero por ahora, entonces, si eres Libra, entonces eres de tipo aire y tienes una energía cardinal mediada por Venus. Es decir, que para ti es importante eh, mostrarle a las personas cómo eres tú, ¿no? Te gusta sentir eso, que las personas te conozcan. ¿Listo? Así Por es, este lado, total. listo. Bueno. En esta pues diapositiva, mientras yo les iba eh, hablando, pues entonces también es importante que vayan viendo cuál es la influencia de los planetas en los distintos signos, ¿no? ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, vamos a ver los aspectos planetarios. Cuando nosotros ya hablamos de una lectura un poco más profunda de la carta astral natal, vamos a hablar de cómo los planetas se coafectan. Entonces esto tiene que ver con la teoría de ondas. Digamos que para personas de pronto que ya más avanzadas, etcétera, en lo que son las matemáticas de ondas analógicas, podríamos decir que
los aspectos planetarios tienen que ver con los cálculos de los fasores. Pero en palabras pues más coloquiales, diríamos que tiene que ver con la superposición de ondas. Por ejemplo, aquí tenemos dos planetas. Entonces, lo que vamos a decir es que dense cuenta que un planeta es esta onda y el otro planeta es esta otra onda. Entonces, lo que vamos a decir es que hay energías disarmónicas. ¿Qué es una energía disarmónica? Dense cuenta que mientras un planeta está en su cresta, el otro planeta está en su valle. ¿Qué dice la teoría de ondas? Que cuando hay una onda que en un momento está subiendo y en ese mismo momento la otra onda está bajando, esta energía se destruye. Sería como un positivo con un negativo, entonces esta energía se destruye. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si los planetas se encuentran de esta manera, hay energías disarmónicas. ¿Por qué? Porque la energía entre estos dos planetas va a tender a ser destructiva entre ellas. Por otro lado, si tenemos a los mismos dos planetas, pero que ambos fluyen de una manera muy parecida, aquí simplemente pues vamos a ver que hay un pequeño desfase, pero pues fluyen prácticamente en armonía, entonces vamos a decir que estas son energías armónicas o fluidas, que son ondas constructivas. Entonces, dependiendo del ángulo que se forme entre dos planetas y respecto a las casas zodiacales, entonces vamos a encontrar que hay energías destructivas y constructivas. O sea, eso dependiendo del ángulo es que se va a ver. Para las personas que de pronto tienen conocimiento más avanzado en matemática de ondas analógicas, lo que estaríamos diciendo es que el ángulo pues me va a determinar el fase o desfase o de dónde arranca la onda. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que un coseno es un seno más 90 grados. Entonces ahí podemos darnos cuenta que seno y coseno son opuestos. Entonces diríamos que es una onda destructiva, lo que aquí equivaldría a una cuadratura. Volviendo nuevamente, de pronto pues ya a un lenguaje más coloquial, más simple, vamos a decir simplemente que dependiendo del ángulo que hay entre dos planetas, la coafectación de ellos puede ser positiva o negativa. Entonces, primero vamos a ver las coafectaciones negativas. Eso tienen unos nombres donde el primero se va a llamar conjunción, que es cuando dos planetas están prácticamente superpuestos, están a 0 grados uno del otro. La otra onda o energía disarmónica se llama semicuadratura, que es cuando un planeta está a 45 grados del otro y respecto a una casa, digamos, zodiacal. La cuadratura es cuando entre esos dos planetas hay un ángulo de 90 grados, que sería, por ejemplo, lo del seno y el coseno. Hay otro que es la oposición, que es cuando están a 180 grados, es decir, que están totalmente en sentidos opuestos en la carta astral dos planetas. El quincuncio está a 150 grados un planeta con el otro y se va a decir que es un aspecto positivo o negativo dependiendo de los dos planetas que estén en este tipo de aspecto. ¿Qué quiere decir que dependa? Que dependiendo de si el planeta es afín o no, entonces ese quincuncio pues va a ser bueno, pero si dos planetas no son afines, pues entonces va a ser negativo. Vamos a tener también esas energías armónicas, las constructivas, que son el semisextil, que es cuando un planeta está con otro a 30 grados, un sextil, que es cuando se encuentra a 60 grados, un trígono, que es lo más armonioso, que es a 120 grados, y el quincuncio, pues ya les indicaba que está dependiendo. Cada uno de estos aspectos planetarios tiene un icono, digamos, tiene algo que lo identifica para su lectura en la carta astral. Y los iconos son estos. Entonces, por ejemplo, dense cuenta que la conjunción es como este circulito con este palito, el semisextil se va a ver hacia arriba, que es parecido al del quincuncio, que es lo mismo, pero hacia abajo, semicuadratura se va a ver de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a darnos cuenta que estos ángulos que les acabo de mostrar, que se llaman los aspectos mayores, son los más importantes, van a tener un ángulo, van a tener un símbolo, van a tener un aspecto si es positivo o negativo. Por ejemplo, en este cuadro vamos a ver que lo negativo está en rojo, o sea, digamos lo negativo o cuando hay energía disarmónica sería conjunción, semicuadratura, cuadratura y oposición.
En azul estaría lo positivo, o sea, semisextil, sextil y trígono, dando a entender que dependiendo del lector de la carta astral, pues a veces eso positivo y negativo cambia un poquito de una carta astral a otra, ¿no? Hay, por ejemplo, en algunos casos que la conjunción no se considera pues tan negativa. Vamos a tener el aspecto, pues el nombre y la relación. Entonces vamos a tener como una serie de palabras clave respecto a esos aspectos planetarios mayores. Por ejemplo, conjunciones fusión. Recuerden que esa 0 grados es prácticamente un planeta sobre el otro. Pues esos planetas están fusionando. Entonces, ¿por qué va a ser negativo? Porque, por ejemplo, vamos a hablar que un planeta está fuertemente influenciado por el otro. Entonces ahí se va a presentar una maraña de cosas, ¿cierto? Que es casi un planeta sobre el otro. Entonces, como que, ¿por cuál me rijo de los dos? Entonces, eso puede presentar energías disarmónicas. En cambio, en el semisextil es cuando un planeta influencia al otro, pero de manera armónica. Entonces, eso sería la palabra clave, conexión. Cuando tenemos una semicuadratura, entonces va a haber un planeta influenciando al otro, pero en una relación de tensión, o sea, de manera opuesta. En el sextil, en cambio, son dos planetas que fluyen, que solo se superponen, digamos, los aspectos en lo que son coherentes esos dos planetas. La cuadratura siempre va a representar desafíos. Digamos, el sextil son oportunidades en la vida y cómo los planetas ayudan en eso. En cambio, la cuadratura son desafíos. O sea, son cosas que tú tienes que eliminar de tu personalidad o que tienes que trabajar en ella para que te vaya bien. Son esos desafíos a los que estás enfrentado o enfrentada en esta vida cuando tienes cuadraturas. Ya vamos a ir viendo cómo funciona eso. El trígono, por otro lado, es todas las afinidades. Tú en un trígono casi que no tienes que hacer esfuerzo, son esas cosas que se te dan espontáneas. Es como que tú digas, oigas, que yo soy muy bueno para hablar con los animales, o yo soy muy bueno para desenvolverme con las personas, o yo soy muy bueno para la música, o yo soy... Todos esos van marcados por los trígonos, son todas esas afinidades que tú tienes con las cosas. Los quincunциos van a determinar la divergencia entre dos energías. Entonces es como que hay una energía que como que se contradice con otra energía, pero recordemos que el quincuncio pues depende. Y la oposición es que definitivamente hay una confrontación entre dos energías, es como me voy por la derecha o por la izquierda, los planetas se empiezan a comportar de esa manera. Entonces por acá tengo una tabla donde estarían, digamos, los aspectos entre los distintos planetas y con el ascendente, que ya lo vamos a mirar ahorita en la carta astral. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a decir que el sol con la luna representa lo que te hace feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sol con la luna, por ejemplo, está en un sextil, pues sería buenísimo porque lo que te hace feliz simplemente está fluyendo. Pero si, por ejemplo, el sol con la luna en ese sentido te genera una cuadratura, quiere decir que tu búsqueda de la felicidad va a estar bien jodida en esta vida. ¿Listo? Entonces la idea es que se van viendo pues esos, digamos, relaciones entre los planetas, no sé, por ejemplo, digamos, Mercurio, que es el de la inteligencia, de toda la parte, digamos, como racional, por ejemplo, si a Mercurio lo unimos con Júpiter, que Júpiter es el de las oportunidades, entonces dice que, por ejemplo, es la política. ¿Por qué? Porque si Júpiter son oportunidades y Mercurio es pensamiento y raciocinio, pues entonces vemos que la relación entre esos dos planetas serían la política, o sea, el cómo yo puedo ese pensamiento proyectarlo hacia las oportunidades. Por ejemplo, si una persona de nacimiento tiene un sextil o un trígono Mercurio-Júpiter, pues es una persona que efectivamente en carreras políticas le va a ir muy bien. Va a saber influenciar mucho a esas personas, ¿no? Y fuera de eso, si es una persona de un signo aire, un Acuario, un Géminis, un Libra, pues entonces, pues va a ser moñona, como dicen por ahí en ese sentido. Entonces, la idea es empezar a ver esos aspectos planetarios de esa manera. También existen aspectos planetarios secundarios. Esos aspectos planetarios secundarios, digamos como que no están tan marcados, su lectura es más entre líneas. Muchas veces los lectores de carta astral, los astrólogos tienden a evitar estos aspectos planetarios secundarios porque son como más difíciles de leer.
tratan sobre rasgos escondidos, son cosas que no son visibles en la persona, sino tratan como eso precisamente que no es visible en las personas, eso que está detrás del carácter de una persona. Hay dos que están asociados a la creatividad, que sería el quintil y el biquintil, que tienen respectivamente estos signos, que estarían el quintil entre un sextil y una cuadratura. Acuérdense que sextil es un aspecto positivo y cuadratura negativo. Y el biquintil a 144 grados estaría entre el trígono, que es un aspecto positivo, y el quincuncio, que es un aspecto que depende. Y también hay irrupciones. ¿Irrupciones qué es? Que cuando se genera este aspecto planetario secundario, probablemente puedas ver a lo largo de toda tu vida que se te ven como ciclos en los que se te bloquea y se te interrumpe en lo que vas cuando hay este tipo de relación entre los planetas que se llaman las sesquicuadraturas, que tienen este signo acá, que están a 135 grados entre un trígono y un quincuncio. O sea que el biquintil y las sesquicuadraturas están por acá, ¿no? Recordemos que el trígono es a 120 grados y el quincuncio es a 150 grados. Entonces, bueno, yo quiero, antes de seguir, porque lo que yo digo, pues la idea es ir explicando las cosas de una manera muy detallada, que se entienda mucho. eh, mm, Vamos a mirar pues preguntas. María Fernanda ya está preguntando por qué color verde. No, el color verde simplemente se lo dieron de la página que yo lo saqué. El color verde, entonces lo que te decía María Fernanda es el quincuncio a 150 grados, que es un aspecto planetario que depende. Hay astrólogos que interpretan que el quincuncio generalmente es negativo, pero pues depende, al igual que la conjunción, qué tan opuestos son los dos planetas que están en esa relación. Pero digamos, María Fernanda, que el color verde pues es algo como, digamos, de esa página que lo saqué, pues que les dio por poner el color verde, ¿no? No sé si de pronto tengan alguna pregunta sobre los aspectos planetarios. Igual pues ahorita ya vamos a hacer un ejercicio, de nada, María Fernanda, vamos a hacer un ejercicio en tiempo real, pues para que vayan entendiendo cómo es que se interpretan los aspectos planetarios. Precisamente, investigando sobre estos temas, la lectura de la carta astral es bien compleja, por eso es que primero eh, se cobra tan costosa y segundo, muchos astrólogos por eso prefieren irse para el tarot, porque la lectura del tarot de las cartas también tiene que ver un poco eh, con esto de los planetas, que en el tarot se llaman los arcanos, pero digamos como que el tarot no tiene tantas matemáticas como la lectura de la carta astral. Otra cosa que tenemos que recordar es que existen cartas astrales diversas, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy hablando de la carta astral natal, que es cómo están ubicados los planetas en el momento en que naciste, mientras que hay otras cartas astrales que yo les voy a adelantar un poco sobre eso, que hace referencia ya para poder hacer predicciones. Uno también puede hacer predicciones con el movimiento de los planetas, pero ya son cartas astrales de tránsitos y progresiones, que son unas cartas astrales aún más complejas de leer. No sé si hayan preguntas por ahora. La idea es que vayan poniendo, si van teniendo preguntas, las vayan consignando ahí para, digamos, irlas resolviendo. Bueno, una vez habiendo visto lo que son los aspectos planetarios, vamos a pasar finalmente a lo que se llaman las dignidades. Voy entonces a ponerlo nuevamente por acá. ¿Qué son las dignidades? En el momento en que tú naciste, van a haber planetas que van a tener mayor o menor peso de lo usual dependiendo de su ubicación. Entonces, podemos tener planetas en domicilio, que es que en el momento de tu nacimiento, el planeta regente se encuentre en su propio signo. ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta regente se encuentra en su propio signo. Es que, por ejemplo, si yo soy Leo y mi planeta regente es el Sol, entonces que en el momento en que yo nací, el Sol se encuentre en la casa de Leo. Entonces, eso estaría en domicilio, lo que le daría muchos rasgos de Leo a mi personalidad. En cambio, el exilio vendría a ser la cara opuesta. ¿Qué es la cara opuesta? Voy a volver por aquí a este. Decimos que Leo tiene un regente que es el Sol, entonces aquí estaría en domicilio. En exilio es, por ejemplo, si el Sol se encontrara aquí en Acuario.
sea, en la cara opuesta. Entonces ahí el Sol estaría en exilio. Entonces ahí eso le quitaría mucha fuerza al Sol a esa persona siendo Leo. Por otro lado, exaltación es que el planeta se encuentra en donde ejerce mayor influencia. Resulta que eh, hay planetas, o sea, los planetas son regentes de unos signos, pero generan mayor influencia en algunas casas. Y acá es donde yo lo pongo. Entonces, en exaltación, por ejemplo, el Sol, el domicilio es en Leo, porque pues el Sol es el planeta regente de Leo. Pero la exaltación se encuentra es en Aries. O sea, en la casa uno que sería la de la apariencia, la vida, digamos, esa razón de ser mía, ese objetivo en la vida, entonces el Sol tendría una exaltación acá. Quiere decir que la caída, digamos, de ese Sol estaría en el opuesto de Aries, o sea, estaría por aquí en Libra. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a ver que la caída es en Libra. ¿Sí ven? Entonces, Luna, pues el domicilio, su casa es Cáncer, se exalta en Tauro y cae en Escorpio. Mercurio, su domicilio es Virgo Géminis. Recordemos que Mercurio y Venus se repiten. ¿Recuerdan? Cuando habíamos visto aquí lo de los planetas regentes, Mercurio se repite acá en Virgo y se repite en Géminis. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Su domicilio es Virgo y Géminis, se exalta en Virgo y cae en Piscis. ¿Por qué? Porque el opuesto de Virgo sería Piscis. Por ejemplo, si yo me voy por acá, Virgo sería este. Entonces, si yo me voy al contrario, sería este que sería Piscis. Entonces, ahí sería su caída. Tenemos que Venus, que es el otro que se repite, es Libra Tauro. Tiene exaltación en Piscis y caída en Virgo. Marte, entonces, rige a Escorpio y a Aries. Recordemos lo que yo les decía, por ejemplo, aquí teníamos Escorpio y Aries. Entonces, acá tengo Escorpio y Aries que tendría Marte. Entonces, en astrología antigua diríamos que como Marte es un planeta personal, rigiría tanto a Aries como a Escorpio, pero teniendo en cuenta ya los planetas no personales, el planeta regente real de Escorpio es Plutón. Pero entonces ahí diríamos que Escorpio está regido tanto como por Marte como por Plutón. Entonces eso es lo que se ve acá. La exaltación en Capricornio, la caída en Cáncer. Nuevamente, Júpiter, entonces dice que rige a Sagitario y a Piscis, pero nuevamente dentro de ellos, Sagitario y Piscis, Piscis está regido realmente por Neptuno, entonces en sentido clásico pues sería Júpiter, pero con corregente de Neptuno. Tiene una exaltación en Cáncer y una caída en Capricornio y Saturno, entonces sería Capricornio, Acuario, exaltación en Libra de Aries, pero recordemos que Acuario pues en sentido clásico estaría por Saturno, pero realmente Acuario estaría regido por Urano como planeta no personal. Creo que me están haciendo una pregunta. Escuché por ahí. Listo, María Fernanda, claro, abre tu micrófono y coméntanos. Hola, buenas noches. Hola, María Fernanda. Es que estabas mirando el tema de lo de las dignidades y te estaba preguntando, ¿eso depende de las energías? O sea, porque sé cómo te devuelves tanto, entonces digamos que ahí me perdí un poco. Bueno, discúlpame ahí si me devuelvo es precisamente porque en la carta astral, digamos, todo como que va unido con todo, pero no. Las dignidades representan la ubicación de los planetas en el momento en que tú naciste. Entonces, por ejemplo, si tú naciste, ¿tu signo cuál es, María Fernanda? Mi signo es Tauro. Entonces, por ejemplo, tú naciste Tauro. Entonces, tu signo solar es Tauro. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú naciste, el sol estaba en la casa de Tauro. O sea, el sol estaba mirando hacia Tauro. Por eso tu signo solar es Tauro. Pero entonces vamos a tener las dignidades. Entonces, por ejemplo, si tú habiendo nacido Tauro, por ejemplo, la luna, cuando veamos tu carta astral, está ubicada en Tauro, quiere decir que esa luna te va a afectar muchísimo, porque la luna tiene exaltación en Tauro. O por ejemplo, como tu planeta regente, en este caso sería Venus, si cuando tú naciste Venus, o sea, aparte del Sol, porque si eres Tauro es porque el Sol cuando naciste estaba en Tauro, si aparte del Sol Venus también está en Tauro, quiere decir que vas a estar muy influenciada por Venus.
¿Ya te queda más claro lo de las dignidades? Un poquito. O sea, depende de qué planetas están presentes en el momento de tu nacimiento aparte del Sol. Porque el Sol, como te indicaba, es el que va a marcar tu signo principal, tu signo zodiacal, el que cambia cada mes. Pero también tienes, por ejemplo, el ascendente, que es el que te decía que es la constelación que está en el horizonte del planeta, que depende de la hora y el lugar de nacimiento. Pero también va a haber como mayor o menor influencia de los planetas dependiendo de dónde estén ubicados en el momento en que naciste, dependiendo en Ah, qué casa estén. listo, muchas gracias. Listo, María Fernanda, eso se va a ir viendo con mayor detenimiento en el ejemplo que vamos a ver ahorita. Entonces, hago una pregunta disparadora, como dicen por ahí. ¿Qué también te definen los rasgos de tu signo? No sé, cuando miras por allá el horóscopo, yo sé que de pronto no todas las personas son creyentes en eso, y de por sí también vale la pena aclarar, no todas las personas que leen el horóscopo son buenos astrólogos, ¿no? Hay astrólogos muy buenos, muy acertados, y hay otros astrólogos que pues no lo son tanto. Además que es que la carta astral es mucho más puntual que el horóscopo porque la carta astral depende de los planetas en el momento de tu nacimiento. En cambio, cuando se lee el horóscopo es el cómo la orientación de los planetas en las distintas casas afectan a todo un signo, pero no se está teniendo en cuenta a la persona en específico. María Fernanda, ¿quiere hablar? Pues es que eso depende de muchas cosas, ¿no? Digamos que particularmente en mi caso, Tauro es una persona bastante terca, cosa que me afine a mí, ¿cierto? Ujú, Pero también tiene otras cosas, digamos que hay cosas que sí te generan afinidad, como hay cosas que directamente no te generan a ti afinidad respecto a todo lo que es el signo o directamente el planeta, ¿no? ujú. Sí, Entonces, pues, efectivamente los tauros pues se consideran personas tranquilas, muy familiares. Digamos, el tauro es el que lleva la leche y el pan a la casa, pero sí pueden caer en la terquedad y eso. Efectivamente, eso es lo que vamos a ir viendo. O sea, uno podría, digamos, definir, bueno, los tauros son así, pero ya en mi caso personal, ¿será que soy totalmente tauro o no? Entonces, de ahí pues ya veríamos lo de la carta astral. Pero entonces María Fernanda sí se siente una tauro bien tauro. la mitad, La mitad, o sea, no te sientes tan identificada con tu signo, Liz. no, la mitad no más. La mitad no más. Perfecto, sí. Diana, eres Virgo. Bueno, los Virgo son personas también de signo de tierra, al igual que Tauro, pero Virgo de pronto es más que hacia la familia, porque el Tauro es muy familiar, el Virgo es más dado hacia el trabajo. Al Virgo le gusta hacer plata, le gusta trabajar fuerte. O sea, digamos como que uno de los enfoques del Virgo es el trabajo duro. Y les va bien en eso. Entonces, siendo signos tierra, de todos modos el enfoque de un Tauro al de un Virgo varía un poco, ¿cierto? El Tauro más a la casa, el Virgo más hacia volverse una dura en el trabajo. Digamos, eso definiría un poco más el rasgo de Diana, pero ambos son signo tierra, quiere decir que tanto Tauro como Virgo, pues son personas que, por ejemplo, manifiestan su amor a través de detalles físicos, son personas de regalar detallitos y que también les gusta que les regalen detallitos. ¿Cierto? No, son de esos signos que dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Actúe, ¿no? No solo me diga cosas bonitas, ¿no? Esos son los signos de tierra. Ruth es Sagitario. Los Sagitarios son muy soñadores. A los Sagitarios les gusta mucho la naturaleza, ¿cierto? Recuerda que los Sagitarios son cardinales, son energías cardinales. Ese Sagitario es, perdón, el Sagitario es mutable, perdón. Se fusiona con el entorno, ¿cierto? Los Sagitarios son muy romanticones, ¿no? Les gusta, son apasionados, les gusta la llama, digamos como que a diferencia de los signos tierra, a Sagitario sí le gusta que le digan cosas al oído, ¿no? Ese tipo de cosas. Diana dice, sí me siento identificada con mi signo zodiacal, perfecto. O sea, Diana sí dice, yo soy una Virgo muy Virgo. ¿M? Piedad, sí, yo pienso que me define mi signo, pero igual forma uno se siente identificado por otro signo y pienso que tengo cosas de Escorpio.
Escorpio, bueno, la característica del Escorpio, los Escorpios son emocionales, son muy directos en lo que sienten, eso es lo bueno de los Escorpios, o sea, uno de los Escorpios puede atenerse a como ellos se comportan, ¿cierto? Son personas muy directas, es ese tipo de personas que si está brava lo demuestra, si está feliz lo demuestra, pero el problema del Escorpio es que precisamente por eso pueden pasar por ser muy impulsivos, ¿no? A veces el Escorpio, digamos, le hace falta un poquito de tacto. O sea, por ejemplo, una buena combinación es un Escorpio con un tierra. Eso le da, lo aterriza un poco, ¿no? En esa parte emocional medio agresiva que tiene. Listo, Piedad, muy bien. Ya entonces estamos haciendo varias diagnósticos. Ruth, ¿qué tan Sagitario se siente con lo que le digo? Piedad también dice que sí es así. O sea, Piedad a veces es explosiva, que eso lo da los rasgos de Escorpio, pero pues lo que tiene el Escorpio es que es noble también. Precisamente por eso, por lo emocional es muy noble. ¿Mm? Bueno, vamos entonces, ahora sí, a mirar una herramienta específica que nos va a servir ya en esta segunda parte para poder hacer la carta astral. Digamos que esta herramienta nos va a ahorrar un montón de problemas a la hora de identificar los aspectos planetarios, la ubicación, etcétera, y como que todo nos lo va a dar. Bueno, acá yo hago como un paréntesis a lo que sería un seminario que se viene, y es que en este seminario te voy a enseñar a leer la carta astral natal. En un seminario más adelante te voy a enseñar la carta astral de tránsitos y progresiones, que es la que ya sirve para predecir, o sea, no solo para determinar qué cosas me convienen en mi vida, sino qué cosas me deparan para el futuro. Estos tránsitos y progresiones, entonces lo que van a mostrar, date cuenta, mira esta carta astral, que ya tiene algo diferente, y es que por aquí hacia adentro está lo del nacimiento, pero por aquí hacia afuera hay otro disco que muestra el cómo los planetas han cambiado de posición desde que naciste hasta el día de hoy, por ejemplo. Recordemos también otra cosa es que los planetas como Urano, Neptuno y Plutón, como sus órbitas son tan largas a lo largo de la vida de una persona, pues para los tránsitos y progresiones Urano, Neptuno y Plutón no van a variar mucho, ¿no? Pero para esas proyecciones, digamos, para ya esas predicciones de lo que viene para el futuro de una persona, hay de tres tipos. Primero, en el aspecto teleológico, es la trascendencia espiritual, la madurez que ha alcanzado esa persona. Entonces, uno ya puede hacer predicciones del tipo de tu espíritu te está pidiendo que te orientes más hacia tal cosa, tú deberías madurar en tal cosa, tómate esto con más tranquilidad o tómate esto con más seriedad, ese tipo de cosas. También está la parte del aspecto material o emocional. En una de estas cartas de tránsitos y progresiones, tú ya puedes ver, por ejemplo, la propensión hacia que se te bloqueen o te fluyan las cosas. Por ejemplo, no sé, este año para ti en lo laboral va a estar como duro. Entonces, ese sería un aspecto material emocional, ¿cierto? Vas a percibir de pronto un bloqueo para este año en lo laboral, entonces te va a tocar trabajar muy fuerte. Recordemos que esos bloqueos, por ejemplo, se pueden marcar con cuadraturas, que sería uno de los aspectos planetarios negativos, ¿no? Y también estarían los aspectos de materialización, que son eventos próximos a ocurrir. Vas a encontrar pronto una pareja o una relación se va a terminar, o si estás sin trabajo pronto vas a conseguir trabajo. Ese tipo de materializaciones también se puede ver en la carta astral ya de tránsitos y progresiones, pues que eso ya sería un tema de profundización más adelante, porque precisamente pues leer ya esto es un tema algo más complejo. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a darle por aquí clic y te voy a mostrar entonces ya específicamente la herramienta que nos va a servir para la carta astral. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a coger por acá, te voy a compartir por acá, para que tú en tu computador puedas abrir la aplicación. Cuestión que puedas hacer tu propia carta astral, ¿listo? Primero yo voy a abrir mi propia carta astral, que ya la tengo configurada, y después, como te indiqué, voy a en tiempo real a leerle la carta astral a alguien acá, para que se vea, listo. Entonces, la mía
pues yo ya tengo aquí preconfigurado, entonces para Juan Pablo Ramírez Galvis. Tipo de carta, carta natal, porque vamos a ver que hay muchos tipos de cartas, pero pues vamos a ver la natal. Esta fecha no quiere decir nada por el momento, porque esta fecha es ya para las cartas que tienen tránsitos, progresiones, etcétera. Y por acá pues aparecen, digamos, cosas que uno quiere cuadrar específicamente. No vamos a mover esto por ahora porque esto pues ya tiene, digamos, un conocimiento más avanzado, que es que si yo quiero activar o desactivar, por ejemplo, algunos planetas, que si quiero, por ejemplo, activar o desactivar a Quirón y a Lilith, que son, digamos, eh, nodos que no representan planetas, pero sí otras cosas, que son estos los de nodos lunar y eclipses, etcétera. No vamos a mirar esto, por ejemplo, eso que si quiero que solo salgan aspectos principales, o si quiero que salgan aspectos secundarios como el quintil, el biquintil y la semi o la sesquicuadratura. Bueno, no nos vamos a meter en eso todavía porque pues ya son términos más avanzados. Simplemente voy a darle clic aquí en mostrar la carta y entonces esta sería mi carta astral. ¿Cómo se interpreta esta carta astral? Entonces acá, por ejemplo, dice, bueno, masculino, nombre Juan Pablo Ramírez Galvis, nació el jueves 25 de julio de 1985 en Bogotá, Colombia. Estas serían las coordenadas: 74 oeste 05, 4 norte 36, hora de nacimiento 7:30 de la noche, tiempo universal, el tiempo universal entonces vendría a ser el tiempo del meridiano cero, el tiempo del meridiano de Greenwich en el momento en que uno nació. Quiere decir que cuando yo nací en Colombia a las 7:30, en el meridiano de Greenwich, por allá cerca de Inglaterra, era las 0:30 del 26 de julio, las 12:30 de la noche. Y el tiempo sideral, entonces ya es el tiempo, digamos, universal respecto a la primera casa que sería la de Aries. Entonces, para Aries, yo nací a las 3:48 de la tarde. Entonces, por acá aparece el tipo de la carta, cuándo se abrió. Entonces, 11 de agosto de 2022. Esto debe estar con digamos, un horario de un servidor en otro país, porque ya me parece que he tomado como 11 de agosto, y así es que se va a ver la carta astral. Entonces, vamos a tener por este lado estas líneas negras, son el ascendente, que el ascendente pues se va a marcar siempre al lado izquierdo de la carta astral. Al lado derecho está el descendente, que es el opuesto del ascendente. Sin embargo, pues aquí lo que más nos va a importar es el ascendente, que va a depender por la hora y el lugar de nacimiento, como te había indicado. Por aquí arriba vamos a tener el medio cielo, que te decía que es lo que me va a partir de manera también vertical esta carta astral, que es importante. Y por acá vamos a tener el fondo cielo, que está pues en la parte inferior. Lo que nosotros vemos aquí alrededor entonces son los signos. Obviamente la carta astral está girada. Por ejemplo, démonos cuenta que aquí está Aries. O sea, Aries ya no va a estar hacia este lado, no va a estar pegado aquí, sino acá empieza desde abajo, la carta está girada, ¿cierto? Pues porque eso depende, esa carta va girando en el momento en que uno nace. Entonces aquí tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Listo? Y entonces aquí va a aparecer una información adicional. Van a aparecer los distintos planetas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. Bueno, hasta Marte recordemos que son los planetas personales, o sea, los planetas más importantes que van a marcar la personalidad de uno son estos: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte. Júpiter, Saturno decimos que son los planetas de transición. Y Urano, Neptuno y Plutón, entonces decimos que son los planetas ya masivos. Démonos cuenta que aquí están las dignidades. Por ejemplo, yo tengo el Sol en domicilio porque yo soy Leo, y el Leo en el momento de mi nacimiento, el Sol estaba en Leo también. Entonces está en domicilio. Pero por ejemplo, la Luna yo la tengo en caída. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí la luna no me afecta tanto. Recordemos que la luna es ese yo interior, el sentirme cómodo conmigo mismo. La luna a mí no me afecta tanto porque la tengo en caída, que sería en la casa opuesta de esa ascensión, que en este caso me estaría indicando que es la de Escorpio.
¿Mm? También tengo a Plutón en su domicilio, o sea, en su signo de domicilio, o sea que Plutón estaría por acá en Escorpio. Acá lo tenemos. Listo. También acá en los números va a tener pues el ascendente el 2 y el 3 y el medio cielo el 11 y el 12. Recordemos que las casas van por angular, sucedente y cadente, entonces me va a mostrar el angular, sucedente y cadente partiendo desde el ascendente, angular, sucedente y cadente partiendo desde el medio cielo. Por otro lado, aquí vamos a tener cuántos de los planetas yo tengo en energía cardinal fija y mutable. Por ejemplo, dense cuenta que yo soy una persona de una energía muy fija. Todos los planetas míos están como orientados hacia lo fijo. O sea que soy una persona muy centrada en mí mismo que irradio hacia el exterior, pero ni afecto a los demás como la cardinal, ni me dejo afectar por el entorno como la mutable. O sea, yo estoy como ahí en la mitad. La mayoría es cardinal. Y por este lado vamos a tener fuego, aire, tierra y agua. Entonces, dependiendo del signo donde esté aterrizado esos planetas en el momento en que nací, pues voy a estar con alguno de estos cuatro tipos de elementos. Eso quiere decir que yo soy muy de energía fija y como muy entre fuego y aire, ¿no? Y mi ascendente pues es Acuario, que es un aire. Yo soy fuego con aire. Acá, ¿qué va a aparecer? Finalmente van a aparecer los aspectos planetarios, lo que yo les indicaba. Voy a ampliar por acá. Y entonces, por ejemplo, están todos los cruces. Uy, se me está yendo para un lado y para el otro. Por ejemplo, tengo el Sol, digamos, el Sol con el Sol, bueno, Luna con Sol, digamos, Mercurio con Luna, ¿cierto? Aquí tendríamos Mercurio con Luna. Por ejemplo, yo tengo una cuadratura entre Mercurio y la Luna. O sea que eso no conviene mucho, ¿cierto? Porque recordemos que la cuadratura son aspectos negativos. En cambio, por ejemplo, tengo aspectos positivos, por ejemplo, del Sol con el medio cielo tengo un trígono. Entonces, eso sería bueno. Por acá tenemos, a ver, esto sería una oposición. Por aquí tenemos un quincuncio, ¿cierto? De aquí hacia abajo. Aquí tenemos quintiles, tenemos biquintiles, bueno. Entonces la idea es que uno empieza a mirar eso. Ya va quedando más claro qué es lo que uno ve en la carta astral. Quisiera preguntarles. ¿Tienen preguntas? Y no tanto. Se ve ya eso es súper complejo, súper todo parecen los jeroglíficos, cuando tú haces dibujos así, que uno no entiende muchas cosas, ¿no? Pero pues igual, me imagino que es de interpretación. Sí, sí. No, igual uno se puede ayudar cuando, digamos, como esto requiere tanta experiencia. O sea, una persona que lee la carta astral bien es porque tiene mucha experiencia. Entonces, inicialmente uno lo que puede hacer es ir googleando. Ya les voy a hacer el ejemplo real y lo verán que uno va googleando y uno va diciendo, ya, más fácil. Dice Piedad, la cuadratura es cuestión de estudiarla. Bueno, vamos a hacer entonces una lectura de carta astral. ¿Quién sabe la hora de su nacimiento? Pues que han participado están Piedad y María Fernanda, saben sus horas de nacimiento. Es importante porque eso da más certeza a la hora de interpretar la carta astral. Sí, yo me la sé. Bueno, vamos a empezar por leerse la María Fernanda y entonces pues vamos a, entonces voy a darle por aquí en nueva y voy a hacerle la carta astral a ver si sí es verdad que es una Tauro o no tan Tauro. María Fernanda, nombre completo. Ah, bueno, María María Fernanda Sánchez Escobar. Fernanda Sánchez Escobar, Escobar. Mujer, fecha de nacimiento, 23 de abril del 85. 23 de abril de 1985. Tienes la misma edad que yo, listo. Hora de nacimiento, 12:15 del mediodía o de la noche. AM. O sea, del mediodía. No, de la noche. AM es de la noche. Ujú. O sea, 12 a la medianoche. ¿Qué sería? Ajá. M noche, 12:15. ¿Dónde naciste? ¿Eres colombiana? Sí. Colombia, Bogotá.
Porque es importante la ubicación Sí. exacta de si es Bogotá, etcétera, porque recordemos que dependiendo de donde uno nace, el ascendente puede cambiar. Listo. Entonces vamos a leerle la carta astral a María Fernanda a ver si estamos hablando carreta o no. Listo. Sale María Fernanda, 23 de abril del 85. Listo. Eres una Tauro con ascendente Acuario. Tienes el ascendente también Acuario. Listo. Así se ve los planetas en el momento en que tú naciste. Entonces vamos a empezar a interpretarlos. Por ejemplo, tú tienes muy dominante, digamos, hablando de las dignidades, está en domicilio Plutón. Plutón en Escorpio, que está por acá, lo tienes en domicilio. Eso quiere decir que Plutón te afecta mucho, sin embargo, pues Plutón es un planeta masivo, no es personal, entonces pues digamos que no tiene tanta incidencia en los aspectos personales. En cambio, Venus y Marte los tienes en exilio. Eso le va a quitar fuerza. Recordemos que Venus es la parte de las relaciones sociales. Eso quiere decir que a ti no te preocupa mucho tener amistades, o sea, ahí ya empieza a salir que a María Fernanda no es una persona que le importe hacer amigos, como si me quiere hablar bien, si no también, o sea, no, esta parte no te atormenta. Y la parte de Marte quiere decir que está en exilio, es decir, que Marte también está débil ahí, a veces te puede hacer falta firmeza en tus decisiones y en tu trato con los demás. Si te pasa eso, que a veces de pronto te sientes como que te haría falta más mano dura con algunas personas. Ya Tengo un empezamos a ver carácter ahí. fuerte, pero no sé. Ya empezamos a ver ahí varias cosas. Bueno, aparece que tu energía es muy fija también. Quiere decir que ni influencias ni te influencian, eres de una energía muy fija y básicamente, bueno, estás muy estable, ¿no? Tienes 4 acá y 3 acá, o sea, entre aire y tierra. Precisamente tierra en Tauro y aire pues tu ascendente Acuario, que ya de aquí en adelante sabes que tu ascendente es Acuario, ¿listo? Ok. Vamos entonces a empezar a interpretar los planetas. Entonces, el Sol tú lo tienes en Tauro. Dice que Sol en Tauro son personas que adoran sentir seguridad, ¿sí ves? O sea, una Seguridad, persona. sí. Exacto. Por eso lo que yo te digo, o sea, como tener un porvenir, es decir, tener seguridad es como sentirte segura en esas necesidades básicas de tu vida, tener comida en la nevera, tener Eso es lo que sí me genera. O sea, a mí se me desestabiliza esa vaina y a mí me da duro. sentir que no Cuando hay algo en la nevera para comer al otro día. estabilidad, no, sí, yo he pasado por muchas, pero en la parte de estabilidad, de que tú tienes tu estabilidad, en un momento llegas y se te baja esa estabilidad donde tú tienes todo seguro. Sí, yo sí me desequilibrio muchísimo en esa parte cuando mi seguridad está tambaleando. Si sales de tu zona de confort, mejor dicho, es terrible. Ok. Dependiendo para lo que tenga que hacer, ¿no? Porque si es Listo. para mi casa, sí. Bueno, vemos también una luna en Géminis. Luna en Géminis. Entonces, vamos a ver qué sale. La luna en Géminis, te cuesta, por ejemplo, ahí sale, te cuesta decidir si algo te gusta o no te gusta. A veces eres muy indecisa, por ejemplo, cuando vas a comprar algo, no sé, ropa, eh, me gusta esta o esta, ¿te demoras mucho comprando cosas? Sí, es que me gusta ver, o sea, me gusta ver y veo y ya después voy y digo, ya no quiero comprar. Pero sí, sí, en Ok. esa parte sí. Lo que te da ese rasgo de que vas a comprar algo después sientes que no te gusta es el hecho de que tengas la luna en Géminis, ¿listo? Entonces, eso te da esa característica a ti. Bueno, tienes a Mercurio en Virgo. Miremos, acuérdate que Mercurio es la parte del raciocinio y lo tenemos en Virgo. Mercurio en Virgo. ¿Sí ven cómo estoy googleando? Ese es un buen ejercicio para cuando uno no tiene muy claras las casas. Entonces, por ejemplo, dice Mercurio en Virgo, mente analítica. Tú analizas todo, eres muy reflexiva, o sea, tú analizas todo con detalles, con lujo de detalles.
Tal cual. ¿Eres, Ujú. eres así con las personas también? ¿Las analizas mucho? Es que venga a ver si esta persona Sí, tiene dobles intenciones. sí, analizo mucho, observo mucho. Ok, eso te lo da Mercurio en Virgo. Vamos a ver la parte de las relaciones sociales que sería Venus en Virgo. Sin embargo, lo tienes cayendo, ¿no? Lo tenemos en exilio. Quiere decir que eso le resta un poco de importancia. Dice que Venus en Virgo, eh, a ver, cree y confía en sí misma. Es como confianza en sí misma. Espera, a ver. Exigente en las relaciones. Sin embargo, tú lo tienes en decadencia. Entonces, ahí lo que estaríamos diciendo es que tú en tus relaciones eres exigente, pero digamos como que ahí el planeta de Venus está cayendo un poco, lo que quiere decir es que eres exigente, pero también cedes. O sea, digamos, si a ti te plantean en una relación, digamos, causas de por qué la otra persona es así, todo eso, puedes escuchar, te quedas con tus reservas, pero puedes escuchar a las otras personas. Pero eres como muy de pronto eso, como relación seria o nada. Tal cual. Perfecto, eso te lo da esa parte, listo. Miremos Marte. Marte lo tienes en Tauro, aunque también lo tienes cayendo. Marte, perdón, Marte yo lo había puesto en Virgo y Marte está es en Tauro. Marte en Tauro. Entonces, Marte en Tauro, pues Marte recordemos que es la firmeza, la pasión. Entonces, tú eres una persona como que no se deja caer por los obstáculos se te van atravesando, eres muy paciente, por ejemplo, en el trabajo, o sea, pese a que se te presenten muchas dificultades o en el estudio, te gusta quemar pestaña, ¿cierto? No dejarte caer, como voy por este objetivo y voy por ello, ¿no? Sin embargo, pues lo tienes en exilio, o sea, a veces tu energía se agota, tampoco, o sea, Ujú. tienes como unos picos de fuerza, uy, y después caes en un momento así como de que te decaes y te cansas y vuelves y recuperas energía y vuelves y te decaes. Así es. Eres un poco, sí, como esa montaña rusa entre tener mucha y poca energía. Sí. Bueno, muy bien. Miremos ahora, tú tienes a Júpiter en Acuario. Entonces miremos a Júpiter, que es el de las oportunidades, planeta de las oportunidades, en Acuario. Entonces, bueno, aquí hay un contraste porque dice que tú eres pues una persona muy analítica y todo eso, pero entonces te gusta de vez en cuando salir como con una solución que nadie más había pensado. O sea, a ti te gusta como que te digan, oye, yo no había pensado eso antes, algo así. O sea, como tratar de diverger un poco, proponer una solución y como que te reconozcan eso. Eso a ti como que te llena, como de, uy, qué buena idea tienes, Maf. Mm. Entonces ahí se ve que eso como que llena tu ser, que te reconozcan esas ideas. Ahí dice que Júpiter, como es el planeta de las oportunidades, quiere decir que tienes que explotar más esa creatividad. ¿Listo? Eso es lo que te puede dar oportunidades. Eres una persona de pronto que eres muy perseverante, pero a veces te dejas llevar mucho de la rutina y entonces ahí es donde estamos fallando. O sea, en esa perseverancia también hay que darle un poquito de fuerza a ese Júpiter en Acuario que te está diciendo como, oye, también plantea de vez en cuando eso que tú crees que, ay, esa idea, la gente no me va a escuchar eso que me estoy imaginando es una locura, a veces dale también un poquito de rienda suelta a eso que te parece una locura, ¿listo? Ok. Bueno, tenemos también a Escorpio, a Saturno en Escorpio. Saturno, recordemos que es el planeta de la prudencia. Vamos a ver con qué tienes que ser prudente, Mafe. Saturno en Escorpio, eres muy impaciente. ¿Sí es verdad? Como perfeccionista, como que si las cosas no salen como pensabas, te frustras mucho. Tienes, Depende, dime, depende depende de qué. de lo que esté en ese momento haciendo. Si es muy importante, sí. Si no, pues sigo ya.
Ok, no eres perfeccionista en todo, o sea, en algunas cosas. Exacto. Listo. No voy a mirar Urano, Neptuno y Plutón, pues por lo que decíamos, digamos, no son planetas personales y por cuestión del tiempo del seminario, ¿no? Vamos a mirar el nodo medio. El nodo medio es lo que se llama el nodo lunar norte. El nodo medio es lo que te dice qué debes dejar en el pasado para avanzar hacia el futuro, ¿listo? Ese es el nodo medio. El nodo medio representa una relación entre la luna y el sol. Entonces, vamos a mirar, tu nodo medio está en Tauro. Entonces, nodo medio en Tauro. Entonces, ¿qué es lo que dice ese nodo medio? Eh, o sea, lo que tienes que mirar como hacia tu futuro, en eso que tienes que trabajar, te tienes que encontrar equilibrio entre lo material y lo espiritual. A veces te vas mucho a producir el trabajo y tú misma qué. Eso te está diciendo esa trayectoria de la luna. Tienes que dejar en el pasado, precisamente estás haciendo bien, esa necesidad de seguridad y tienes que trascender un poco hacia tu parte espiritual. A veces la descuidas, es lo que te está diciendo. Ok. Tiendes a veces a descuidarte. De pronto, ¿sabes qué es lo que pasa, Mafe? De pronto esa falta de vitalidad de la que estamos hablando tiene que ver con eso. Recuerda que la vitalidad no solo es comer y dormir bien, sino también es cuidar esa parte espiritual y tú a veces la estás descuidando y eso es lo que te hace sobresaltar entre periodos de alta vitalidad con otros que te sientes muy cansada. ¿Listo? Esa Mm, montaña rusa que sientes de energía y de vitalidad depende precisamente de que a veces no le presta la atención adecuada a tu parte espiritual. ok. Sí. Listo, vamos con Chirón. Chirón o Quirón es, sin ser un planeta, es un aspecto que nos va a ayudar a mirar el karma. Recordemos que el karma es lo que uno trae de las vidas pasadas y tiene que ver con lo que tú tienes que aprender en esta vida. Entonces tú tienes un Quirón en, ese sería en Géminis, Quirón en Géminis. Entonces vamos a mirar a Quirón en Géminis. Vamos a ver cuál es el karma de Mafe. Listo, Quirón en Géminis. Chin, chin, chin. Quirón en Géminis. Problemas de comunicación y del sistema nervioso. ¿Te estresas mucho? ¿Eres muy ansiosa? Antes sí, ya no. Traes como ese karma un poco, o sea, como esa parte del nerviosismo. De pronto, si tú dices antes sí, ya no, como esta es una carta astral natal, precisamente es con lo que traes. Eso quiere decir que si ya no, entonces vas bien, vas por buen camino. Sin embargo, entonces ahí lo que sugiere es que tú eres como muy susceptible, por ejemplo, a los momentos incómodos. Es decir, si tú en una situación te sientes incómoda, digamos, no sé, alguna parte de acoso, que sientes que una persona tiene una energía muy fuerte y todo, eso a ti te afecta bastante. De pronto no lo demuestras, pero por dentro eso te remueve, te hace sentir súper incómoda. Entonces hay que trabajar un poco en esa parte, ¿listo? También la Ok. parte de la comunicación, no te quedes callada cuando tienes problemas. Probablemente eres del tipo de personas que a veces te sientes incómoda, precisamente eres una persona analítica, lo que hemos hablado, eres estricta en tus relaciones, pero probablemente por no generar conflictos simplemente no dices las cosas. Tú eres del tipo de persona de todo está bien, pero no está bien. De acuerdo. Es más o menos lo que dice así. Entonces ahí lo que dice es como tienes ese karma, comunícate más, no te reserves las cosas, porque probablemente problemas que has tenido pues en tu vida social, etcétera, con parejas, con tu familia, puede provenir de eso, de que te hace falta mostrar más lo que te gusta y lo que no te gusta en esas personas. ¿Listo? Ok. Bueno. Y tenemos finalmente a Lilith. Lilith representa la luna oscura. Lilith es como la parte negativa de cada uno. Vamos a ver cuál es la parte negativa de Mafe. Entonces, Lilith está en Virgo. Entonces, vamos a ver a Lilith en Virgo. Entonces, Lilith en Virgo. Por tener una tendencia.
Ok, tu parte, digamos, negativa es que tú idealizas mucho el amor, en el amor. Tú quieres al hombre perfecto. Dice que de pronto así como que tus amistades te dicen, Mafe, mándalo a hacer. Precisamente por eso, porque eres muy exigente y esa parte de Lilith en Virgo muestra que tú en la parte del amor eres muy, muy, muy exigente y al mismo tiempo eres muy idealista. Entonces, ahí hay un problema con ese Lilith en Virgo y es que tú no dices, eso lo contrastado con lo anterior, tú no dices lo que sientes, pero eres una persona que se desilusiona mucho, porque es que tú idealizas mucho a las personas. De pronto hasta puede pasar también en las amistades, ¿cierto? Como de que, uy, esta persona me está hablando bien, me parece como interesante, tan, entonces tú pones muchas expectativas en esas personas, cuando expectativa versus realidad, ahí tienes. Pero entonces lo combinamos con lo anterior, tú no dices, es que a mí me gusta, me disgusta esto, sino que como que lo dejas hasta ahí y entonces pues eso no está bien que lo hagas de esa manera. Ok. Listo. ¿Vamos acertados o desacertados? Ay, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Listo. Bueno, eso sería la parte por un lado de los planetas en las distintas casas. Acabo de leer los planetas en las distintas casas. Por otro lado, podríamos empezar a leer las cuadraturas, pues obviamente, si nos damos cuenta aquí en el seminario, pues por tiempo no voy a poder leer todo esto, porque pues efectivamente, por eso una lectura de carta astral es algo pues demorado, ¿no? O sea, uno podría estar con una persona 1 hora, 2 horas, leyéndole su carta astral natal. Pero miremos algunos aspectos. ¿Qué quieres que leamos? ¿Las buenas noticias o las malas? ¿Leemos las energías positivas o las negativas? De las dos un poquito. Bueno, leamos dos y dos. Bueno, miremos por ejemplo energías positivas. Por ejemplo, acá vemos una energía positiva y es que tenemos un sextil Mercurio-Luna. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Sextil Mercurio. Sextil Mercurio-Luna. Recordemos que el sextil lo que representa es como fluidez entre dos planetas. El sextil Luna-Mercurio, eh, eres una persona como fácil de llevar, eres ese tipo de personas que te encuentran atractivo a otras personas porque siempre tienen de qué hablar contigo, no eres ese tipo de persona como de, no sé, salimos y nos tomamos un café y te quedas callada mirando para el techo y como de, y yo con Mafe que hablo. Sino que tú eres una persona de que de pronto si la otra persona no habla mucho y eso, pues entonces tú armas la conversación, eres una persona de buen conversar. Eso es lo que te da ese aspecto planetario. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, otro. Miremos, por ejemplo, a ver, este. Tenemos aquí a ver, miremos este que son planetas de los personales. Miremos este trígono que tú tienes entre Saturno y Mercurio. A ver. Ah, no, este es Venus. Trígono, Saturno-Venus. Listo, miremos un trígono, Saturno-Venus. Vamos a ver, Saturno decimos que es la parte de la prudencia y Venus las relaciones y decimos que tienes un trígono ahí, o sea, una relación súper armoniosa ahí. Entonces, ¿cómo son las personas que tienen a Venus en trino a Saturno? Son leales y comprometidas. No les gusta apresurarse en las relaciones. Van lentos pero seguros. Suelen ser controladores y estrictos con sus prioridades. Lo que nuevamente vamos a eso. Tú en el amor, por ejemplo, eres muy, y en la amistad podría aplicar, exiges mucho de las personas, pero ahí aparece que tiendes a la fidelidad, que tiendes a ser leal. Pero no les gusta apresurarse en temas de relaciones. O sea, si una persona, por ejemplo, es muy fuego contigo, tú de una vez como, te empiezas a asustar y se te prenden las alarmas. ¿Sí pasa eso? Ok. Ahí dice eso. Tienes como mucha habilidad, porque estamos hablando de energías armoniosas, son en lo que tienes habilidad. Tienes mucha habilidad para detectar eso cuando una persona, o sea, como esas intenciones que esa persona tienes contigo, y como que cuando medio tú ves que eso se sale de lo que tú estás esperando, entonces ya empiezas como a distanciarte y decir, ups, paremos acá.
Sí, tal cual. Eres muy buena para eso. Eso te lo da ese trígono, esa característica en tu ser. Miremos algo negativo, algún reto tuyo. Por ejemplo, un reto que tienes que dominar es que, miremoslo con los planetas personales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una superposición, una conjunción entre Marte y la Luna. Entonces acordémonos que la Luna es la parte del yo interno y el Marte es la firmeza. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces tenemos una conjunción Luna-Marte. Conjunción Luna-Marte. Entonces, en la conjunción Luna-Marte, vamos a ver, conjunción Luna-Marte. No nos están dando conjunción Luna-Marte. A ver. Y si no, no me lo están dando, conjunción Luna-Marte. Si no lo vemos, por acá en Wikipedia, pues entonces lo que podríamos decir es que si hay una conjunción entre la Luna y Marte, ¿qué quiere decir? Recordemos que la Luna es lo que a uno pues lo hace sentir bien y Marte es la parte de la firmeza y la parte de las relaciones pasionales. Entonces aquí lo que estamos viendo es que probablemente en esa conjunción, como son dos energías que son chocantes, lo que pasa es que a veces tú misma te sientes mal por no dejarte llevar, por ejemplo, con una persona. Nuevamente volvemos, digamos, a la parte de lo de las relaciones. Por ejemplo, hay una persona que a ti te gusta, Mafe. Entonces tú dices, pero vamos muy rápido, por ejemplo. Entonces tú te alejas de esa persona, o sea, dices como, vamos más despacio. Entonces resulta que como tú no dices las cosas, entonces esa otra persona dice, a Mafe yo no sé qué le está pasando, pero entonces tú empiezas a guardar esa distancia. Esa persona se enoja contigo de pronto porque pues quería ir algo más rápido contigo. Entonces, ¿qué ha pasado en tu vida? Que eso es lo que dice la conjunción Luna-Marte. Dice que de pronto tú a veces te sientes culpable de eso. Es algo en lo que tú tienes que trabajar. Por eso tenemos como una luna marciana. Esa luna marciana lo que quiere decir es como... em, a veces las consecuencias que me trae el no dejarme llevar me hace sentir culpable. Miremos otro aspecto. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una oposición Saturno-Luna. Entonces miremos la oposición Saturno-Luna. Wow, dice dificultades en el hogar y en la familia, dificultades emocionales. No estructuró la familia, no puso disciplina, no atendió sentimientos. ¿Cómo es tu relación con la familia? ¿Hay dificultades con tu familia? A veces, Sí, sí hay como diferencia de caracteres con tu familia. sí, a veces sí hay como dificultades. Porque ahí la luna en oposición a Saturno lo que está diciendo es eso, o sea que si hay a veces esas dificultades en la familia, entonces eso nuevamente vamos con este aspecto tuyo que simplemente te indispones y no dices qué te pasa. Entonces cuando, Mafe, ¿estás rara? No, no me pasa nada. Pero ya esa relación tú misma te empiezas a como a enfriar y a distanciar de esas personas. Entonces probablemente en tu familia esté pasando eso. Tienes que limar o trabajar un poco en la relación con tus padres y con tus hijos. En caso de que tengas a tus hijos, tienes que tener en cuenta de que tienes que a veces dar un poco de libertad. Tú a veces, digamos, dentro de eh, esa característica tuya que esperas mucho de las personas y todo eso, a veces tiendes a controlar un poco a las personas y eso de pronto puede generar también problema con esas personas. Hay que ser un poquito más flexible, Mafe, está diciendo ahí. Cuando no te llevan la razón, sí. Solo mis hijos me dicen que soy sargento nomás, pero Exacto, entonces ahí te está hablando, esa de una oposición Saturno te está hablando de la mamá sargento, entonces pilas con eso, sí, efectivamente. Bueno, ahí hice pues una lectura así como por encima. ¿Cómo lo viste, Mafe? ¿Acertado o desacertado? sí, digamos que eso genera una estadística de un 90%. Perfecto, muy bien, muy bien. 90 es un buen indicador de la lectura de la carta astral.
Bueno, la idea es que, pues precisamente en el entorno de este seminario, pues digamos por cuestiones de tiempo, no puedo pues tomar más tiempo para esto, pero la idea era que quería mostrarles en tiempo real una lectura de carta astral, cómo procedería. Como les indicaba, pues este tema es complejo en el sentido de que hay que manejar mucha información, o sea, qué quiere decir cada planeta, qué quiere decir cada aspecto entre los planetas, qué pasa cuando un planeta choca con otro, ese planeta que representa, por ejemplo, para una persona de tal signo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si van a hacer, o sea, si no se van a dedicar a hacer lectores de carta astral, sino que si van a hacerlo para ustedes mismos o para ustedes mismas, hagan el ejercicio como lo dice acá, van googleando, van mirando, digamos, los planetas en relación a las casas y los aspectos entre planetas y entonces ahí van a poder sacar pues muchas cosas, muchos rasgos de su personalidad, oportunidades, campos por mejorar, etcétera.